Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí nuevamente el poderles saludar y el compartir nuevamente algo de conocimiento con ustedes, recordándoles que mi nombre es César Darío González Núñez y soy egresado de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mis estudios de odontopediatría. Asimismo, también tengo una maestría en orientación con educación por la Universidad Latinoamericana. Y el día de hoy estoy aquí para platicarles acerca de las nuevas tendencias en terapia pulpar. Si bien sabemos, la caries dental sigue siendo el principal problema de salud bucodental a nivel mundial. Ya la OMS lo definía como un proceso localizado de origen multifactorial que inicia después de la erupción dentaria y que determina el reblandecimiento del tejido duro del diente y que puede evolucionar hasta formar una cavidad. Si este problema no se atiende oportunamente, va a haber una afección de la salud de manera general y se puede también ver afectada la calidad de los individuos a cualquier edad. Sin embargo, este término hace referencia a que exclusivamente el diente debería de presentar ya clínicamente la evidencia de esa cavidad. Sin embargo, recientemente autores como Ferry y Scott han denominado a la caries dental para describir los resultados de una disolución química que se va a localizar sobre la superficie del diente causada por eventos metabólicos que tienen íntima relación con la biopelícula que cubren el área afectada. Esta destrucción no solamente va a afectar al esmalte, sino también puede afectar dentina, cemento y va a presentar lesiones clínicamente variadas. Algo que debemos recordar hoy día es que el proceso de caries dental tiene una particularidad y se ha determinado que este proceso puede ser reversible. Entonces, esta plática prácticamente está basada en las recomendaciones y los lineamientos que establecen las distintas academias que se encargan sobre todo del manejo del paciente pediátrico. Hablamos así entonces que presentaremos información basada o recomendada en las normas y lineamientos de la Academia Americana de Odontopediatría, de la Academia Europea de Odontopediatría, así como de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, principalmente en lo que serían sus políticas y lineamientos para el manejo de la caries dental. Como sabemos bien, existen diversos esquemas, diagramas que han dado lugar para conocer y entender los patrones de caries. Sin embargo, muchos de ellos han sido modificados. Recordemos aquella tríada de Keyes, donde hablaba del microorganismo, la dieta, el diente, y obviamente que esto iba a incidir en un todo, en un proceso de caries. Newbron en 1983 lo modifica y agrega el factor tiempo. Sin embargo, como les mencionaba, las tendencias actuales difieren mucho de lo que anteriormente se había mencionado respecto al proceso de caries. Hoy día el diagrama de Ferry y Scott es más contundente, ya que habla acerca de algo que es muy importante para nosotros, el pH salival. El pH salival influye directamente sobre la actividad metabólica de las bacterias que van a producir el proceso de caries. Si yo mantengo un pH lo más cercano a lo neutro, yo puedo de igual manera neutralizar el proceso de caries. Sin embargo, cuando este pH se vuelve crítico, es cuando las bacterias de manera oportunista van a comenzar a provocar la formación de ácidos que van a repercutir sobre la desmineralización del diente. Entonces, en esta imagen podemos observar qué es lo que pasa con nuestro pH cuando nosotros comemos o tomamos algún alimento. El pH regular estará alrededor de unos 6.5, 6.7. Sin embargo, cualquier alimento, como puede ser el desayuno, una merienda, un refresco, la cena o alguna entrecomida que pudiéramos realizar, va a hacer que ese pH baje a niveles críticos. Si yo observo en la primera imagen, en el lugar del desayuno, este pH puede llegar a bajar cercano hasta 4. El problema no es qué tanto baje el pH en esos momentos, el problema es cuánto tiempo tarde en recuperarse. Y los estudios han determinado que este pH puede tardar en recuperarse entre 3 y 4 horas dependiendo la capacidad buffer de la saliva del paciente. Esto entonces da lugar a una consecuencia muy importante, que si el paciente realiza entre comidas, obviamente durante el transcurso del día su pH siempre se mantendrá en niveles críticos. Esto favorecerá entonces para que las bacterias pudieran accionar y generar los ácidos que causen la desmineralización del diente.
Sin embargo, no todos los alimentos, no todas las bebidas van a disminuir el pH de la misma manera. Existen alimentos, existen bebidas que pueden disminuir drásticamente más aún el pH. Si yo observo en la gráfica, los colores verdes son los colores buenos, los colores rojos son los colores malos para nosotros, y observamos entonces que el agua, la leche fluorada, la leche, agua ultrapura, la sangre humana, el agua de mar, el bicarbonato de sodio, tienen pHs por arriba del 5.4. Esto quiere decir que son bebidas que de alguna manera contrarrestan la acidez de otras bebidas, como pudiera ser el agua mineral, el yogur, el café, la cerveza, el vino, jugo de naranja, el jugo de manzana, bebidas energetizantes y sobre todo las bebidas oscuras, aquellas bebidas de cola, más o menos oscilarán en un pH abajo del 3. Entonces, con este pH crítico y una dieta que tampoco es equilibrada, habrá un mayor problema para que ese pH se pueda recuperar. Y esto aunado a una capacidad buffer disminuida de la saliva del paciente, el resultado clínico que tendremos es la imagen que tenemos presente en la pantalla. Es importante recordar que un diente recién erupcionado tiene un esmalte inmaduro, y ese esmalte inmaduro está formado por mayor cantidad de iones de fosfato y de calcio y en menor cantidad por iones de fluoruro. En teoría, de manera general y de manera fisiológica, cuando un paciente tiene una dieta regular, ese esmalte inmaduro vamos a hacer entonces que se vuelva un esmalte más maduro, y este esmalte más maduro va a mejorar con el acúmulo o la captación de flúor. Ese flúor principalmente lo obtiene de la dieta o de algunos suplementos que nosotros podemos administrar. Recientemente, la mayoría de los expertos que habla sobre prevención ha determinado que no solamente aquellos pacientes mayores de 3 años están destinados a utilizar suplementos de flúor. Se ha determinado que pacientes que tienen una tendencia a un riesgo alto o extremo de caries requieren también de utilizar suplementos de flúor. Y es por esta situación. Si yo detecto que durante la erupción voy a tener que captar mayor cantidad de iones de flúor, es el momento entonces donde debo de actuar con estos suplementos de flúor. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todos los iones de calcio y de fosfato se van a liberar del diente y deben de ser reemplazados por iones entonces de fluoruro. Cuando un paciente, un niño, tiene una dieta desequilibrada, consume bebidas carbonatadas, el resultado va a ser entonces que estos iones de fosfato y de calcio van a ser cambiados por mayor cantidad de iones de fosfato y de calcio, haciendo que el esmalte sea más débil y por lo tanto que éste pudiera cavitarse. Y si bien recordamos que el esmalte y la dentina de los dientes temporales en comparación con los dientes permanentes ofrecen una menor resistencia, son más frágiles y más porosos, por ende el proceso de caries avanzará con mayor aproximación. Tradicionalmente el proceso de caries se ha visto de una manera muy particular. El proceso de caries solamente se ha atendido. ¿Qué quiere decir esto? No hemos logrado controlar la enfermedad, lo único que hemos hecho ha sido tratar la enfermedad. Hoy día contamos con materiales excepcionales que nos permiten hacer restauraciones estéticas. En la imagen, un ejemplo de esto es una resina que presenta una filtración. Sabemos bien que esta filtración está dada por la biodegradación del adhesivo, y nuevamente es ahí donde los ácidos van a repercutir sobre la supervivencia de las restauraciones. Entre mayor acidez hubiera en el pH bucal, vamos a obtener entonces una mayor biodegradación del adhesivo y por lo tanto una mayor microfiltración que con el tiempo causará el desajuste de mi restauración y que puede causar una recidiva de caries en un diente previamente tratado. Entonces en la imagen lo que observamos es que esa resina presenta ya una microfiltración, que al hacer el tratamiento mecánico con fresa, al abrir una cavidad, obviamente el daño es más extenso. Ese es el problema con el proceso de caries, que cada vez que tengo una recidiva, cada vez que cambio una restauración, la pérdida de sustancia o estructura dental será mayor. Aquí en este caso, por las condiciones clínicas y demás, el diente puede ser restaurado directamente con una restauración a base de resina, utilizando diferentes aditamentos como puede ser un inserto, un anillo de sujeción, para restaurar una clase 2 obturada con una resina. Y vamos a observar entonces que en el resultado clínico de esta restauración
Lo importante va a ser apuntar más a que el color, la anatomía y la forma del diente se recupere. El resultado restaurador es altamente alto y observamos un diente con una anatomía, una forma, un color similar a las estructuras adyacentes. Hoy día este no es el problema es cómo controlar la enfermedad, el problema es cómo detener el proceso de caries, cómo regularlo y sobre todo cómo reducir los estragos que causa la enfermedad. Hoy reconocemos que el proceso de caries, ya no como solo lo marcaba la Organización Mundial de la Salud, que era la presencia de una cavidad sobre el diente, hoy sabemos que los primeros estragos que causa la desmineralización del diente va a ser en cierta forma, de manera clínica, como pudiéramos observarlo, una mancha blanca, una lesión blanca sobre el diente. Y sabemos que estas manchas blancas pueden ser reversibles. Esta mancha blanca tiene dos caminos. Puede evolucionar a una cavidad siempre y cuando los factores de riesgo no se cuiden. Ejemplo de factores de riesgo: una técnica de cepillado deficiente, alto consumo de carbohidratos, alimentos cariogénicos, un descuido de la salud oral. Sin embargo, el otro camino que puede tomar esta mancha blanca será entonces el de la parte reversible, el de volver a mineralizar. Es importante entender que la mineralización de los dientes tiene un periodo efectivo y que esos periodos efectivos deberían de respetarse. Si yo entiendo que la mineralización de la corona antes de la erupción, solamente la mineralización del esmalte puede tardar hasta 3 años en su formación en promedio, entenderé que cuando una mancha blanca hace presencia sobre la estructura dental, un remineralizante o un suplemento de flúor que se aplique sobre el diente tendrá que tener un tiempo de acción igual o similar a las condiciones de mineralización del diente. Esto quiere decir que para poder revertir esta mancha, mínimo necesitaría yo de 18 a 24 meses de estar actuando con factores protectores, estar aplicando barnices, estar aplicando diferentes suplementos de flúor para favorecer la remineralización. Hoy la tecnología también nos permite identificar mejor al proceso de caries. Si yo observo esta imagen ahora en un contraste de blanco y negro, identificaré con mayor claridad las zonas donde esta mancha blanca está actuando o está presente. Y si yo hiciera un acercamiento microscópico y pudiera ver, esta mancha blanca no solo está limitada a la superficie que abarca clínicamente, que mis ojos pueden ver, esta mancha está un poco más extensa. Por eso es que más adelante, cuando hablemos un poco de las resinas infiltrativas, determinaremos que es necesario hacer un grabado mayor o más extenso a lo que clínicamente puedo ver, porque muy probablemente la periferia a esta lesión también ya tiene cambios estructurales que son microscópicos y que no pudiera entonces detectar. Es así entonces como hoy día hablaremos de las nuevas tendencias sobre terapia pulpar. Y una de las nuevas tendencias se llaman resinas infiltrativas. Las resinas infiltrativas tienen algunas diferencias propiamente con las resinas compactas o las resinas convencionales. Algunas de estas diferencias son que las resinas convencionales, las mayorías de ellas están hechas a base de una molécula que se llama bisfenol A glicidil dimetacrilato, que nosotros conocemos como bis-GMA. ¿Cuál es la diferencia entonces con una resina infiltrativa? Esta diferencia radica en que ahora la molécula ya no es bis-GMA, es una molécula de monómero de metacrilato de metilo, trietilenglicol dimetacrilato, conocido como TECMA por su abreviatura. La gran diferencia entre una molécula de bis-GMA y una molécula de TECMA es su afinidad por el agua. Mientras que la primera no es afín al agua, la segunda tiene una gran afinidad por el agua, y esto entonces hace que la resina tenga la capacidad de infiltrarse en una estructura que está desmineralizada, que es porosa. Sin embargo, para que esta resina pueda penetrar la estructura, pese a que esta es porosa, debemos de tener una mayor porosidad para que esta resina pueda infiltrar con mayor facilidad. Por eso son denominadas resinas de baja viscosidad. Para esto entonces el grabado ácido también es distinto. Mientras que en una resina convencional utilizamos un ácido ortofosfórico al 37% promedio y lo utilizamos durante 20 segundos, en una resina infiltrativa utilizaremos ácido fluorhídrico, lo utilizaremos solamente 10 segundos
y lavaremos la superficie. Es un ácido fluorhídrico entonces que es muchísimo más agresivo. Hablando de esta afinidad sobre el agua, dijimos que la molécula de bisgema no era afín. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando la molécula se coloca sobre un sólido, esta molécula se va a aglutinar y no va a fluir, no va a haber una dispersión, no va a haber un mojamiento o escurrimiento de la molécula sobre el sólido. Mientras tanto, cuando la molécula es hidrofílica, vamos a observar que el escurrimiento y el mojamiento de la molécula va a ser mayor, provocando entonces una penetración de la resina infiltrativa sobre la estructura dental del diente, la cual es porosa. Algunas de las aplicaciones que se le han dado también recientemente a las resinas infiltrativas, no solo para el sellado de lesiones de mancha blanca, también ha sido para el tratamiento de algunos casos de fluorosis dental, donde observamos que los estragos de la fluorosis, las opacidades, son relativamente de leves a moderadas, y en algunos otros casos también ha servido para tratar defectos del esmalte que son de tipo idiopático, que son defectos leves a menores. Es así entonces como hace algunos años surgió en Europa esta tendencia de el fresado, no muchas gracias. Hoy sabemos que la parte de la odontología restauradora radica principalmente en la prevención, y la terapia de prevención tiene que ver con la aplicación de fluoruros. Cuando los resultados del proceso de la disolución química del esmalte avanzan, entonces tenemos la posibilidad de infiltrar la lesión, no de restaurar, de infiltrarla. Pero si yo observo, yo ya debo de cambiar entonces mi pensamiento. Yo hoy no puedo hablar de una lesión de caries de primero, segundo, tercero, cuarto grado, que es un tratamiento o una clasificación ambigua de la caries dental, donde solamente me especifica si esta lesión se encuentra en esmalte, dentina, o si está inclusive abarcando el tejido pulpar. Hoy debemos de hablar o de sujetarnos a sistemas de clasificación como lo es IGDAS, o este sistema de clasificación donde me especifica que las lesiones pueden abarcar el esmalte y afectarlo en 2 grados. Una lesión incipiente limitada al esmalte y una lesión incipiente muy cercana a la línea amelodentinaria clasificada con un E2, y que las lesiones en dentina también pueden abarcarse dependiendo los tercios que involucra. En un primer tercio hablaríamos de un D1, primer grado, un D2 y un D3, pero es importante reconocer que solo las lesiones que están asociadas al primer tercio de la dentina afectada con una desmineralización pueden ser infiltradas. Las restauraciones que abarcan 2 tercios o 3 tercios de la dentina tienen que ser restauraciones realizadas de manera tradicional, donde sí voy a tener que fresar y hacer una cavidad y constituir una buena restauración sobre dicha cavidad previamente elaborada. Entonces, en pantalla podemos ver un caso clínico que es propiamente el resultado de la disolución química de los ácidos que causa durante el tratamiento de ortodoncia, ya que la aparatología fija va entonces a desencadenar la mayor presencia de biopelícula. Hace unos momentos al inicio de la plática hablábamos entonces del pH salival y decíamos que un pH salival alrededor de 6.5 es un pH bueno, es un pH sano, pero que un pH crítico pudiera estar en niveles por abajo de 4.5. Es todo un conjunto. Debemos entender que también las bacterias necesitan de material para poder generar estos ácidos. Y esta materia prima principalmente va a estar asociada a la biopelícula. Y la biopelícula no va a ser otra cosa más que saliva y restos de residuos alimenticios. Sin embargo, la biopelícula no es nociva para el paciente en periodos cortos del tiempo. Ejemplo, si la biopelícula está a menos de 24 horas sobre la estructura dental, esta biopelícula no es capaz de adherirse o de organizarse de tal forma que pueda generar ácidos. A la biopelícula le tarda poco más de 24 horas el poder adherirse y organizarse sobre la estructura dental. Y sin embargo, pese a que pudiera estar organizada y colonizar la estructura dental, aún no tiene la capacidad de formar ácidos específicos para causar la desmineralización de la estructura dental. Necesita alrededor de 72 horas la biopelícula estar actuando o estar presente para entonces, en conjunto con las bacterias, poder causar la desmineralización ácida. Sin embargo, recordemos que los tratamientos de ortodoncia, por más que hoy pudieran ser acelerados,
influyen de manera positiva en la aparición de esta formación de acidez, y esto es debido al tiempo largo que pasa. Yo observo nuevamente en una fotografía blanco y negro todas aquellas lesiones de mancha blanca que me están diciendo que hay un indicio de la lesión del proceso de caries, que si yo no cuido factores de riesgo, entonces estos factores van a hacer una mala jugada en mi paciente y van a provocar por ende que se formen cavidades. Entonces tengo dos formas de atender estas manchas blancas. Una de las primeras formas en las cuales yo pudiera abordar esta mancha blanca sería utilizando suplementos de fluoruro, utilizando barnices, utilizando algunos elementos químicos como es la formulación de Recalden, como es el trifosfato de calcio amorfo, como son algunos suplementos de fluoruro en combinación con hidroxiapatita de distintas casas comerciales, como puede ser GC, Boco, que tienen productos que nosotros conocemos como MyPace, Reminpro, o inclusive de la casa 3M como es CleanPro, que son productos que están disponibles en el mercado para uso del paciente para favorecer la remineralización de la estructura dental. Sin embargo, nosotros dijimos al inicio de la plática que la formación del esmalte comprendía periodos de tiempo que abarcaban meses. Entonces el resultado para que con un suplemento de flúor de uso en casa que se utiliza a diario de manera regular pueda haber resultados en mi paciente, yo necesitaría mínimo utilizarlo durante 6 meses para ver algún cambio importante y detectable clínicamente. ¿Cuál es mi segunda alternativa hoy día? Gracias a la aparición de estas resinas infiltrativas en el mercado, yo puedo administrar resinas infiltrativas, colocarlas en mi paciente y entonces obtener resultados inmediatos como esta. La gran diferencia sería el factor tiempo. Mientras que con un suplemento de flúor pudiera tener yo la posibilidad de restaurar y de lograr este resultado en meses o en años, con una resina infiltrativa puedo lograrlo en una o en un par de citas. Pero debemos entender que al final esta resina infiltrativa está cumpliendo también un papel que, si no es directamente restaurador, está recuperando parte de la estructura dental perdida, y entonces esto es lo que está causando es ayudar al paciente en gran medida. Sin embargo, ¿qué va a suceder si este paciente no cambia sus factores de riesgo, no incrementa los factores protectores? Entonces lo que va a suceder es que nuevamente estas lesiones se van a presentar. Veo un comparativo en pantalla, por ejemplo, de la parte inicial, donde veo claramente las lesiones de mancha blanca y que en la misma cita puedo reducir todas las lesiones de mancha blanca, remineralizar con estas resinas infiltrativas la estructura dental y por lo tanto sellar todos esos defectos o porosidades que hacían al esmalte frágil y potencialmente que la cavidad pudiera aparecer en esos dientes. A la imagen clínica en blanco y negro también veo los comparativos con mayor certeza y claridad de cuáles fueron los sitios donde se colocaron las resinas infiltrativas y el accionar de las mismas. Hay un problema. Hoy día sabemos que los defectos del esmalte se presentan con mayor prevalencia en nuestros pacientes, y esto provoca obviamente que cuando nosotros queremos hacer un tratamiento con aparatología fija, los desprendimientos de dicha aparatología puedan ser mayores, porque obviamente la superficie sobre la cual los vamos a colocar no es la superficie más sana o la superficie ideal. En este estudio que nosotros revisamos, observamos diferentes grupos y cómo es que fueron tratadas esas manchas blancas. Observamos que el primer grupo fue un grupo control, donde no se realizó ningún tratamiento a la superficie y que no hubo un buen resultado. Sin embargo, en el grupo 2 y 3 se utilizaron las resinas infiltrativas y obviamente observamos que cuando mayor fue el tiempo de grabado, obviamente hubo una mayor penetración de la resina infiltrativa y un mejor resultado. Y observamos que nuestra última alternativa sería la aplicación de barnices, como lo es el CleanPro Varnish XT, sobre la superficie o la estructura dental. En pantalla podemos ver un caso clínico donde observamos ya lesiones de mancha blanca e inclusive algunas cavidades y erosiones sobre la estructura dental. Si yo quisiera hacer la adhesión de un aditamento de ortodoncia sobre esta superficie,
lo conseguiría con facilidad, pero de igual forma, con la misma facilidad, concebiría un desprendimiento. Entonces, aquí tengo las dos opciones previamente mencionadas. Yo puedo hacer tratamientos con barnices e ir ayudando a mi paciente paulatinamente, solo que el resultado sería a largo plazo. El resultado a corto plazo sería entonces obviamente tratar esta superficie del esmalte, estas manchas blancas, tratarlas con resinas infiltrativas y obtener un resultado inmediato. Entonces vamos a ver cómo es que estas resinas infiltrativas deben de utilizarse según las recomendaciones y especificaciones del fabricante. Debido a la agresión del ácido fluorhídrico sobre la estructura dental, pues esta puede ser mayor sobre los tejidos circundantes, los tejidos blandos, hablemos entonces de encías y mucosas. Deben de ser protegidas bajo aislamiento absoluto o con algunos protectores gingivales que utilizamos cuando tenemos algún sistema de blanqueamiento en nuestro paciente. Quiero que pongan especial atención a las lesiones de mancha blanca. Aquí el esmalte aún no está tratado con el ácido fluorhídrico. Una vez que este esmalte se ha tratado con el ácido fluorhídrico, recordemos que este ácido fluorhídrico va a provocar entonces una mayor porosidad de la estructura del esmalte y va a dejar con una mayor claridad, sobre todo el defecto de esta mancha blanca. Hablemos entonces, la aplicación del ácido fluorhídrico es netamente por un promedio de 10 segundos. En algunos casos, muchos autores, como vimos en el artículo que se presenta, recomendaron hasta 180 segundos de grabado con ácido fluorhídrico. Comenzaremos con grabados no mayores a 30 segundos y estos grabados pueden hacerse repetidamente hasta conseguir una superficie blanca, una superficie porosa que sea capaz de recibir a la resina de baja viscosidad, en este caso una resina infiltrativa. Ese esmalte se tiene que lavar después, enjuagar y se va a secar, pero para el secado se utiliza etanol. El etanol viene presente en el kit que ustedes pueden adquirir de una resina infiltrativa y este etanol lo que va a hacer es deshidratar la superficie dental para que cuando se coloque la resina infiltrativa el resultado pueda ser este como el que vemos en pantalla. Podemos hacer diversas aplicaciones también de la resina infiltrativa, como recordemos que también podemos hacer diferentes grabados ya selectivos con el ácido fluorhídrico hasta obtener resultados que nosotros garanticemos o que estemos claros de que las lesiones de mancha blanca han desaparecido de manera contundente. Realmente donde los defectos ya no pueden rellenarse con esta resina infiltrativa, deberían de utilizarse resinas convencionales para su restauración y podemos ver en imagen un resumen de lo que fue el caso clínico. En la parte inicial, donde la mancha blanca al aislamiento y el secado aparece con mayor claridad, cómo es que esta mancha se vuelve más blanca, más clara con el ácido fluorhídrico y cómo es que va disminuyendo conforme las aplicaciones de la resina infiltrativa se van haciendo. Obviamente, como les dije, intermedio se va utilizando el etanol para desecar la superficie y que esta resina infiltrativa pueda penetrar con mayor facilidad. Entonces, este es el cambio clínico que podemos ofrecerle a un paciente en una sola sesión, con la gran diferencia de que si lo hiciéramos con suplementos de flúor tardaríamos mucho más tiempo. Obviamente no están peleadas las resinas infiltrativas con los suplementos de flúor. Una vez que el paciente ha llevado a cabo una terapia de este tipo, pudiera seguir acompañando la prevención en casa con suplementos de flúor específicos. Y entonces el comparativo final del caso clínico, donde vemos el antes y el después. Ahora sí, si la necesidad es colocar aditamentos de ortodoncia para patología fija sobre este paciente, la superficie del esmalte y la superficie sobre la cual se adhiría el aditamento propiamente para el tratamiento tiene mejores opciones para favorecer la adhesión. En algunos otros casos sabemos que las erosiones pueden estar asociadas también a situaciones muy especiales. La erosión ácida también está causada por una disolución química que es causada en ocasiones por la anorexia o la bulimia. La anorexia y la bulimia también van a presentar resultados clínicos de desmineralizaciones del esmalte, de lesiones blancas, de procesos de caries.
Obviamente los jugos gástricos también tienen un pH muy alto que es agresivo a la estructura dental y que mantenido de forma cíclica es lo que va a permitir que se generen estas lesiones de mancha blanca. Estas lesiones también pueden ser tratadas con resinas infiltrativas. Sin embargo, si ustedes observaron la diferencia entre el primer caso y las lesiones de mancha blanca no tienen la misma extensión y la misma distribución. Asimismo, en algunas ocasiones veremos que el proceso de mancha blanca puede dejar defectos ya de lleno sobre la estructura del esmalte o esmalte y dentina de lesiones francas de caries. Entonces, la combinación del tratamiento es un tratamiento restaurador donde vamos a tener que ofrecerle al paciente una alternativa para las manchas blancas, pero también una alternativa al tratamiento restaurador. Yo no puedo pretender hacer un tratamiento restaurador con una resina infiltrativa, solamente puedo garantizar el sellado de esa superficie. Aquí, al ser las lesiones menores, el grabado con ácido fluorhídrico es muchísimo más selectivo, es más específico al lugar donde tengo las lesiones y bastaría con una simple aplicación. Aquí, la presencia del etanol para desecar perfectamente bien la superficie y que sea una superficie que tiene una mejor recepción de la resina infiltrativa. Las resinas infiltrativas se aplican con aditamentos especiales. En el sector anterior es algo muy similar a una esponja que va a ir dejando que el material salga de la superficie y hay que darle un tiempo para que la resina pueda penetrar sobre la estructura dental. En la superficie interproximal se utilizan pantallas de celuloide para garantizar el sellado de la restauración y que también asimismo quede libre el diente contiguo y no tenga una adhesión específica a ambas estructuras. Y una vez que se ha garantizado entonces la disminución de estas lesiones de mancha blanca, se puede proceder a un tratamiento restaurador convencional con resina compacta, donde ya se garantiza que el daño que ha causado la lesión propia de caries ha disminuido. Y entonces nuevamente puedo ver los resultados clínicos y estéticos en el paciente y hacer un análisis comparativo entre ellos, donde voy a observar. Obviamente debemos de entender que los patrones o los factores de riesgo que causaron esta disolución química del esmalte deben de cambiar. Repetidamente lo he dicho durante la plática. El hecho de que las resinas infiltrativas nos permitan hoy día sellar este tipo de lesiones de manera oportuna y eficaz no exime al paciente de controlar sus factores de riesgo y de mejorar los factores protectores. Estos aditamentos o estas resinas infiltrativas también pueden ser colocadas para tratar superficies en el área proximal. Recordemos que estas superficies del área proximal deberían de tener situaciones especiales donde la lesión no fuera más allá del primer tercio de la dentina. Indispensable para el diagnóstico. Como bien sabemos, hoy día los tres principales elementos del diagnóstico para caries siguen siendo: el número 1, el examen clínico que abarca la parte visual táctil; el número 2, el examen radiográfico; y número 3, la fluorescencia, que la fluorescencia puede hacerse inclusive con una lámpara de fotocurado. Y esta lámpara de fotocurado solamente nos ayuda a determinar la profundidad. Cuanto más profundo llegue el haz de luz, entonces hablaremos de una mayor lesión de la estructura dental. Esta tabla que presentan principalmente los distribuidores de estas resinas infiltrativas es claro, donde habla que solamente se pueden infiltrar lesiones incipientes que abarcan menos de la mitad a través de la estructura dentinaria. Cuando es más de la mitad, entonces tendremos que ir a un tratamiento restaurador. Lo vamos a ver más adelante en algunos esquemas. La forma de tratar una superficie interproximal, lo complicado es hacer que esta banda de celuloide pueda cruzar para poder depositar de manera correcta la resina infiltrativa. Algunos clínicos se apoyan del uso de elásticos separadores que se utilizan para el ajuste de bandas de ortodoncia. Algunos se ayudan de cuñas plásticas para liberar el punto de contacto y que entonces esta banda de celuloide pueda penetrar mejor. El proceso es igual que en el sector anterior. Hago un grabado con mi ácido de la superficie dental. Hoy está también de moda el hecho de utilizar cinta de teflón sobre los dientes contiguos para evitar el grabado sobre esas superficies, el utilizar matrices metálicas, el utilizar matrices plásticas para evitar que el ácido pueda debilitar
la estructura dental adyacente. Una vez que yo consigue mejorar las condiciones, hacer más porosa la lesión, entonces ahora el resultado es disminuir la cantidad de humedad sobre esa estructura. Y disminuir la cantidad de humedad solamente lo voy a conseguir con la aplicación indirecta de aire y la aplicación directa del etanol sobre la superficie. Y una vez que tenga esta aplicación directa del etanol sobre la superficie, entonces puedo tener un sitio receptor interesante para mi resina infiltrativa. Los casos, obviamente, donde las lesiones se encuentran más en el área vestibular, son de mayor relevancia, pues ya puedo ver clínicamente y directamente cómo es la evolución de la aplicación de la resina infiltrativa. Siempre será importante, previo también al grabado ácido, tener una superficie lo más limpia y libre de residuos o de materiales orgánicos. Esto lo puedo conseguir de diversas formas, lo puedo conseguir con pastas profilácticas, con cepillos, pastas que tienen en su composición partículas que van a causar también una abrasión de la superficie, y también puedo reducir un poco la tensión superficial aplicando hipoclorito de sodio, 0.5%, no más de 20 segundos, y eso va a provocar entonces que la superficie sobre la cual voy a trabajar sea una superficie más lisa. En algunos casos también puede ser necesaria la colocación de hilo retractor para poder descubrir aún mejor los límites de la mancha blanca. Entonces aquí el paciente ya tiene el hilo retractor perfectamente bien colocado, se hace un aislamiento absoluto con dique de hule y una retracción del dique de hule con hilo dental para descubrir perfectamente bien los bordes de esta lesión de mancha blanca. Se hace un grabado selectivo con el ácido fluorhídrico, como lo hemos ido mencionando, recomendable 10 segundos, no más de 30 segundos, y podemos hacer repetidas intervenciones cuanto creamos sean necesarias. Y si yo observo ahora los resultados clínicos de esta mancha blanca sobre la superficie dental, son mayores. La extensión es mayor de lo que clínicamente podía yo percibir con un esmalte que estaba húmedo. Entonces, asimismo, como marcan las directrices de ICDAS sobre el examen diagnóstico de caries, en primer lugar debería hacer una evaluación del esmalte con una superficie húmeda, con una superficie regular. Más adelante el examen tiene que ser más específico y entonces tendría que utilizar aire para desecar la superficie y ver cómo es la superficie una vez que se encuentra así deshidratada, que en este caso, como lo vemos, se aprecia con mayor claridad. La aplicación de la resina infiltrativa de manera directa obviamente deja un sellado de esas porosidades, garantizando el resultado clínico que pudiéramos obtener con otros aditamentos durante un tiempo mayor. Pero si yo observo la imagen, en el fondo de la resina infiltrativa todavía puedo ver una desmineralización importante de la superficie dental. Se pueden hacer repetidas intervenciones y obviamente el resultado clínico es alto en este paciente, donde observamos que ya la lesión de mancha blanca que presentaba en diversos dientes ha desaparecido, ahora está sellada, y simplemente nos enfocaremos ahora a tratar factores protectores y disminuir factores de riesgo. En el análisis comparativo es clara el sellado que garantiza esta resina infiltrativa. Estas resinas infiltrativas, como dije al inicio de la plática, no solamente están diseñadas o encargadas de eliminar estas manchas blancas por desmineralizaciones, sino también puede ser para el tratamiento de algunas fluorosis de leves a moderadas, donde la opacidad no sea tan marcada y pueda mejorar las condiciones de estética del paciente. En algunos otros casos también las resinas infiltrativas pueden utilizarse en conjunto con resinas compactas, resinas de restauración, y podemos también utilizar diferentes medios para tener un mejor color en el paciente, como pueden ser algunos abrasivos, que pueden construirse con ácido grabador y pasta profiláctica, o pueden ser abrasivos muy específicos, como lo es el que presentamos en pantalla, que es el opalustre de la casa Ultraden, que sirve para mejorar las condiciones del color sobre la superficie de la estructura del esmalte, y que cuando el tratamiento es realizado, entonces es un tratamiento restaurador, pero además de restaurador, que es un tratamiento estético. Entonces, muchos artículos han aparecido actualmente para hablar de las lesiones de caries. Y en este artículo, por ejemplo, dice que las lesiones de caries en dientes temporales son un reto para poderlas restaurar.
y presentan algo de evidencia. Y aquí es contundente el entender que las lesiones que abarcan más de la mitad de la superficie de dentina no deben de ser tratadas mediante resinas infiltrativas, sino que deben de ser tratadas mediante restauraciones convencionales. Se presenta este cuadro que con mayor claridad vamos a poder ver un poco más adelante, y que al final de la plática dejaré entonces mis datos personales, correo y números de contacto, para que si algo de lo que se presentó en esta plática resulta interesante para ustedes, alguna inquietud, poderles mandar el material correspondiente. Entonces hablamos de lesiones de manchas blancas que se presentan sobre el esmalte, y observamos cuando el esmalte no está cavitado, y me dice que si en el sistema IGDAS el score o el registro es de 0, no requiere de ningún tipo de tratamiento. Cuando tengo registros entre 1 y 2, si el tratamiento me marca como a realizar, es porque entonces estoy detectando actividad de caries en esos momentos. Pero en IGDAS registro 2, el tratamiento no es operativo, sino es un tratamiento infiltrativo. Ya cuando muestra un estado 4, donde la mancha ya no solamente es blanca, sino que ya hay cambios en la coloración de la superficie, cambios hacia sombras o coloraciones más oscuras, entonces el tratamiento tendría que ser restaurador. Y muchos pacientes cursan o cursamos inclusive con este tipo de desmineralizaciones. Sabemos que los dientes temporales tienen áreas de contacto y que los dientes permanentes tienen puntos de contacto interproximales, y que estas lesiones o desmineralizaciones muchas veces no son visibles clínicamente porque tenemos dientes que impiden también la visión o la accesibilidad a estas lesiones. Cuando a veces realizamos extracciones en dientes cercanos a la exfoliación, vamos a ver que el diente contiguo o los dientes contiguos tienen este tipo de desmineralizaciones que, si bien durante mucho tiempo se mantuvieron inactivas o no tuvieron una progresión. Podemos ver también en imagen o en la pantalla que en algunos casos estas lesiones pueden avanzar más dejando una cavidad franca. Definitivamente la imagen que vemos en pantalla no es una imagen que nosotros pudiéramos tratar con una resina infiltrativa. Es una imagen que me está mostrando que la destrucción del esmalte y la destrucción de dentina es más allá de la mitad de la superficie, y que necesito entonces hacer un tratamiento restaurador que inclusive puede ser que este diente tuviera un compromiso pulpar. Clínicamente es mejor cuando yo puedo separar punto de contacto y ver directamente los daños que causa hacia la superficie dental. Es importante para que yo pueda hacer un mejor sellado. En imagen podemos ver cómo la separación que causa una cuña o una liga de ortodoncia, que es dejada entre 3 y 5 días, mejora de manera significativa la visibilidad que puedo tener para tratar la lesión y entonces hacer un sellado. La radiografía me muestra dos escenarios. En los dientes superiores, la necesidad de hacer un tratamiento netamente restaurador, y en la lesión que muestra la parte inferior me permite entender que puedo hacer un sellado de la superficie dental. Entonces, a manera de recomendación personal, estas lesiones es mejor cuando las tratamos después de haber colocado un aditamento que puede separar el punto de contacto y de brindarnos una mejor visibilidad y accesibilidad. Hasta aquí vamos a dejar la parte de las resinas infiltrativas, que sería el tratamiento conservador o el control de caries de las lesiones de mancha blanca en el áreas proximales y en caras vestibulares. Sin embargo, cuando el proceso de caries ha avanzado de manera significativa y ha afectado, ya tengo pérdida de esmalte, tengo pérdida de dentina, necesito de un tratamiento entonces restaurador. Pero el tratamiento restaurador debería estar acompañado también de la garantía del tratamiento sobre el complejo pulpodentinario. Efectivamente, hoy hablamos de un complejo pulpodentinario. Anteriormente sabíamos que existían diferentes tejidos de la estructura dental: esmalte, dentina, pulpa, cemento. Hoy hablamos y concebimos al complejo pulpodentinario como uno solo, y sabemos que lo que yo coloque y la manera en cómo trate a la dentina tendrá una repercusión directamente sobre la pulpa, que puede ser positiva o negativa. Entonces, muchos de los materiales que hoy tengo han modificado drásticamente el manejo de la terapia pulpar.
Hay artículos y clasificaciones sobre los materiales de recubrimiento pulpar. Sabemos que hoy los materiales pueden ser bioinertes, pueden ser bioactivos o pueden ser biodegradables. Rápidamente mencionaremos que los materiales bioinertes son aquellos materiales que colocados sobre la estructura dentinaria, sobre la superficie dental, no brindarán ningún beneficio directo al tejido pulpar. El beneficio será indirectamente. Mientras que los materiales bioactivos van a tener una repercusión directamente y de manera positiva sobre el tejido pulpar cuando son colocados sobre la estructura dentinaria afectada. Y bueno, los materiales biodegradables, que son materiales que buscan sustituirse o ser sustituidos en algún momento por la formación y aparición de dentina nueva, son materiales que aún se encuentran en vías de desarrollo, que mencionaremos un poco más adelante durante la plática. Aquí presentamos un primer artículo donde lo que se quiere es observar la fuerza de tracción de diferentes materiales. Hay que tener cuidado con lo que revisamos en la literatura. Generalmente cuando nosotros colocamos un recubrimiento de MTA, de silicato tricálcico o de silicato de calcio, lo que buscamos es que tenga suficiente resistencia a la compresión, no tanto que tenga fuerza a la tracción. Y aquí vemos una gráfica donde comparan la fuerza a la tracción de estos materiales. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión me dice que el MTA tradicional, el MTA de Angelus, el MTA blanco, pues obviamente es un material que no tiene suficiente resistencia a la tracción. Mientras que el MTA HP, el nuevo de Angelus, un MTA que viene prosificado, tiene una mejor resistencia que su precursor, el MTA blanco. Sin embargo, el artículo determina que de los 3 materiales presentados en su estudio, el biodentín, silicato tricálcico, tiene la mejor fuerza de tracción o la mayor fuerza de tracción. Pero recordemos, estos cementos se utilizan como recubrimientos indirectos o directos, que más que soportar una fuerza de tracción tienen que soportar fuerzas a la compresión, y que son importantes que hablemos también de sus tiempos de fraguado. Hablemos también entonces de esta fuerza de adhesión que causan las resinas compuestas sobre diferentes liners. Generalmente yo tengo una superficie dentinaria y cuando la superficie dentinaria es sana, puedo hacer un grabado y colocación del adhesivo directo y la restauración directa con resina sin utilizar materiales intermedios como recubrimientos. En esos casos el adhesivo dentinario funciona como un recubrimiento indirecto. Sin embargo, cuando las lesiones tienden a ser más profundas o muy profundas, es necesario colocar un recubrimiento indirecto previo a la colocación de mi restauración. Y estos recubrimientos que hoy tenemos disponibles en el mercado de manera comercial, tenemos Alteracal, que es silicato de calcio, que es un cemento de curado, de fotocurado. Tenemos también al biodentín, que es un cemento sintético de silicato tricálcico. Y tenemos a los ionómeros de vidrio modificados con resina. Y en este estudio, que es un estudio in vitro, se utilizó un adhesivo universal. Sabemos bien que la unión entre 2 materiales pues se conoce como adhesión y que el desprendimiento de estos 2 materiales puede traer como consecuencia diferentes tipos de fractura, una fractura cohesiva o una fractura adhesiva. Conocemos que es fractura cohesiva cuando la unión entre 2 átomos o moléculas iguales dentro de la masa de un mismo material se trata de uniones primarias o secundarias. La adhesión entonces se entiende como la unión entre materiales diferentes. Si la fractura es adhesiva, todo el sustrato se va a perder. Esto quiere decir que los 2 materiales van a quedar separados por completo. Y la fractura adhesiva tiene que ver con una mala preparación de la superficie dental, un mal tratamiento de los materiales. Cuando la fractura es cohesiva, parte del material se va a separar y parte del material va a quedar en el sitio receptor. Esto quiere decir que fue una fractura que rebasó lo que podía soportar en cuanto a las cargas de tracción recibía.
Ejemplo de esto es cuando nosotros colocamos un bracket sobre un diente y cuando yo observo que en el bracket viene por completo la resina de adhesión entre el diente y el bracket y mi diente queda prácticamente limpio, entonces tengo una fractura adhesiva, hubo un desprendimiento completo del material. En una fractura cohesiva, parte de la resina quedaría en el bracket y parte de la resina quedaría entonces sobre el diente. La conclusión en este estudio que presentan es importante porque dice que cuando yo coloco un liner de Teracal o un liner de ionómero de vidrio modificado con resina, mostró una buena fuerza de adhesión y obviamente puede ser colocada la resina sobre la superficie directamente. Entonces, lo que también determina el estudio me dice, el Biodentin mostró ser significativamente o tener menos fuerza de adhesión cuando se colocaron directamente las resinas compactas. Esto es importante entenderlo. Yo tengo materiales que me permiten hacer restauraciones directas y materiales que no. En conclusión, ¿qué puedo decirles? Si ustedes desean hacer una restauración a base de resina, donde van a utilizar un recubrimiento, hoy por hoy los cementos de ionómero de vidrio a base de resina y el silicato de calcio, nombre comercial Teracal, serían los más adecuados para utilizar en estos momentos y hacer una restauración definitiva. Cuando ustedes quieren postergar la restauración para evaluar el resultado clínico de su diente o mejorar algunas situaciones, entonces pueden colocar el Biodentin y de esta manera poder hacer un recubrimiento mejor a futuro. Obviamente, la decisión de colocar un recubrimiento está dada por el remanente dentinario. Las cavidades profundas me dejan un remanente de 0.5 milímetros de dentina, mientras que las muy profundas me dejan hasta 0.25 milímetros de dentina sana. Cuando yo deseara entonces tratar un diente de una lesión muy profunda y que lo fuera a tratar con Biodentin, lo mejor sería dejar ese Biodentin hasta cabo superficial, esperar 48 horas y entonces hacer una restauración directa. Biodentin es un material al que todavía debemos de analizarlo y estudiarlo a conciencia, sobre todo en el área de la odontopediatría, porque sus aplicaciones son limitadas. Biodentin es un material que aparece en los años entre 2011 y 2012, que tiene poco de haber sido introducido a México, y que es un cemento sintético a base de silicato tricálcico, que tiene una composición muy similar a los cementos de MTA. El Biodentin tiene grandes ventajas. Estas ventajas prácticamente radican en que son cementos ya predosificados. Hablamos entonces de este reporte de caso donde vamos a observar cómo se utilizó el Biodentin para hacer un recubrimiento directo sobre un diente y entonces favorecer una apicoformación. Sabemos que un diente permanente inmaduro va a tener una raíz sin un cierre apical. Y lo que se busca al colocar un recubrimiento directo es favorecer el cierre apical y la formación de su raíz a través de la pulpa misma. Cuando yo observo una lesión de caries franca sobre un diente, pero el tejido pulpar remanente se encuentra asintomático, se puede hacer un recubrimiento directo con Biodentin y este recubrimiento directo lo que va a favorecer entonces es que la pulpa genere una respuesta y la respuesta va a ser una diferenciación para la formación entonces o el estímulo en la formación de dentina y para favorecer el cierre apical y el incremento de la longitud radicular. Para esto sí lo podemos utilizar. En conclusiones, en el estudio dice que el Biodentin ha mostrado ser o tener un tiempo de fraguado más corto, por lo cual se propone su uso como un sustituto de dentina. Sin embargo, en esta parte de fraguado corto tendremos que ahondar un poco más. El fraguado corto se refiere al fraguado inicial que va a radicar en los primeros 12 minutos para alcanzar aproximadamente más del 50% y el 85% se va a concebir entre las primeras 4 a 6 horas. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos o entendemos? Que los cementos a base de MTA tienen un tiempo de fraguado más largo. Sin embargo, los cementos a base de silicato tricálcico tardarán hasta 48 horas en tener por completo su tiempo de fraguado o su máxima dureza. Los ionómeros de vidrio también han mostrado tener entonces una buena aceptación. Este es un artículo publicado en 2016
que es una revisión sobre los cementos de ionómero de vidrio. Estos cementos de ionómero de vidrio tenemos que entender que son lo más aceptable, lo más confiable, lo más accesible hoy a nosotros en el mercado y que ofrecen los mejores resultados y que son hasta el momento los cementos más estudiados en el área de la odontopediatría. Sin embargo, los cementos de ionómero de vidrio tienen particularidades que hacen que el tratamiento con estos sea exitoso o caiga en un fracaso. Uno de los principales hallazgos es la relación de líquido y polvo. La relación de líquido y polvo es demasiado específica en estos cementos de ionómero de vidrio. Si yo no respeto estas proporciones, el resultado va a ser que mi mezcla va a tener una mayor cantidad de líquido o una mayor cantidad de polvo y va a generar entonces que las propiedades físico-mecánicas de los ionómeros de vidrio se van afectadas. Obviamente los fabricantes, pensando en esta situación, han resuelto parte del problema brindándonos ionómeros de vidrio predosificados, ya sea en sistema de cápsulas o en sistemas tipo clicker, donde yo puedo tener la cantidad ideal, necesaria y recomendada, tanto del líquido como del polvo, o en un sistema de clicker de la parte de la pasta base y el catalizador. Sin embargo, cuando hablamos de ionómeros de vidrio convencional, debemos de recordar que estos pueden alcanzar en tiempo promedio, no es así en todos los cementos, pero en la mayoría o el tiempo promedio que se maneja en la literatura, hasta 6 semanas alcanzan su máxima resistencia a la compresión. Entonces sería un buen momento para hacer un tratamiento restaurador durante este momento. Y obviamente los cementos de ionómero de vidrio están compuestos por diferentes elementos químicos que algunos, por ejemplo, lo que hacen es hacerlo susceptible al ataque ácido para que pueda hacer una liberación de flúor. ¿Cuál es el componente principal de los cementos de ionómero de vidrio? El agua. El agua va a ser el disolvente para el ácido polimérico, es el medio para el inicio de la reacción de cristalizado, también es parte de la composición del cemento ya cristalizado y mejora la translucidez del cemento, mejorando entonces así la estética del mismo. Los cementos convencionales tienen un tiempo de fraguado más largo que los cementos obviamente hechos a base de resina por situaciones particulares de cada uno que se sobreentienden, y los cementos convencionales deben de ser recubiertos de alguna manera para evitar la pérdida o ganancia de agua. Esta pérdida o ganancia de agua, mucha de la literatura se ha mencionado, puede hacerse con vaselina, con barnices, con adhesivos sin carga. Sin embargo, también se ha determinado que no debe de ser o no debemos de exceder mucho tiempo la protección de este cemento. La protección de este cemento, si yo lo realizo por mucho tiempo, también voy a impedir que se dé este fenómeno. Lo que más ha caracterizado a los cementos de ionómero de vidrio ha sido su liberación y recarga de flúor. Esta liberación y recarga de flúor es característica y específica de cada una de las casas comerciales, de cada uno de los tipos. Pero para que el flúor pueda ser liberado necesitamos de acidez, y esa acidez dijimos que obviamente está hecha en cuanto al ataque ácido que reciben de diferentes elementos químicos. Entonces, en un paciente que tiene un pH crítico donde hay una acidez continua y constante, es el mejor medio para colocar los ionómeros de vidrio, porque van a causar una mayor liberación y recarga de flúor, porque precisamente el ionómero está siendo agredido. El ionómero de vidrio, una vez que ha madurado, va a ser capaz de liberar flúor, de tener una recarga de flúor, de tener una buena adición, y tiene la mejor resistencia a la compresión y resistencia a la tracción, además de que tiene un módulo de elasticidad similar a la dentina y que tiene adhesión específica al esmalte. Algunos de los futuros o proyectos que hay en el mercado tienen que ver, por ejemplo, con este ionómero de vidrio. Estos ionómeros de vidrio ya son muy específicos, puesto que vienen predosificados en cápsulas. Digamos que el mezclado del material ya no es manual, sino tiene que ser en un amalgamador. La colocación ya no es manual, sino es directa con una pistola, puesto que el material viene en un compul. Y algo que caracteriza mucho a los ionómeros de vidrio es esa ganancia o pérdida de líquidos, y que la manipulación tiende a ser complicada. Este ionómero de vidrio, que pretende ser un muy buen material, que es el GCP Glass Fill,
o GCP Glass Fill, entonces pretende dar un mejor resultado, puesto que en su integración, además del ionómero de vidrio, también contiene fluorapatita y es un material de restauración. Prácticamente el esquema nos dice cómo es la aplicación, pero al ser un sistema encapsulado me garantiza tener la relación correcta de polvo y de líquido. Y además viene con un líquido que me permite hacer el tratamiento y la manipulación del cemento sin que se incorpore o sin que se gane más líquido dentro de la mezcla. Vamos a ver un caso clínico tratado con este cemento. Con este cemento de ionómero de vidrio modificado con resina y adicionado con hidroxiapatita en un paciente que presenta grandes desmineralizaciones y defectos del esmalte. Al hacer un tallado o una microabrasión ya mecánica de la superficie del esmalte, quedan bordes irregulares para la retención adicional del material, sabiendo que estos aparte tienen sistemas adhesivos y tienen una adhesión específica al esmalte. Se hace obviamente un grabado ácido y se preparan los medios para la colocación obviamente de los materiales. Se lleva el ionómero de vidrio directamente inyectado a la superficie y este es el acabado final del ionómero de vidrio. ¿Qué garantiza este acabado? Garantiza que el sistema es encapsulado, que la manipulación es en un amalgamador y que la colocación es directamente de la pistola, y que el espatulado o la manipulación puede ser ayudada con un líquido que permite un mejor terminado, y obviamente que al estar también modificado con resina permite tener un mejor acabado y pulido, siempre y cuando se utilicen los sistemas de acabado y pulido específicos. Este cemento de ionómero de vidrio, que es prometedor, permite tener una cavidad que no necesariamente debe ser preparada con un grabado, que puede ser simplemente desinfectada con hipoclorito de sodio al 1.5%, no necesita agentes de unión, permite que la condensación sea en bloque y que prácticamente la cápsula me da el resultado para el tratamiento de un molar, que pueden ser utilizados en clase 1, clase 2, clase 3, clase 5, que pueden ser utilizados debajo de restauraciones a base de resina y que voy a obtener las mejores propiedades químicas de cada uno de los ionómeros. Aquí observamos en la imagen también el tratamiento en la profundidad con un ionómero de vidrio y vamos a observar el tejido cicatrizado. Obviamente en el mercado todas las compañías han esforzado, y también el sistema EQIA, que era un sistema de ionómeros modificados con resina, que fue de los primeros a estar en encapsulados. Hoy también sabemos que los resultados que puede garantizar EQIA durante el paso del tiempo, pues obviamente nos van a dar los mejores resultados. Resultados no nada más estéticos, sino también resultados en cuanto a liberación de flúor y propiedades anticariogénicas de estos materiales. EQIA también se ha reforzado y hoy EQIA aparece con un nuevo nombre ya llamado EQIA Forte, donde sabemos que la cápsula ya tiene un diseño más profesional, donde está separado el líquido del polvo, el ácido poliacrílico, de los cristales de ionómero de vidrio, y que al momento en que nosotros rompemos la cápsula, estos comienzan a mezclarse, hay un mezclado manual y que permiten igual hacer una obturación en bloque. Entonces aquí presento EQIA Forte, pronto va a estar disponible en nuestro mercado. Ya dijimos, también para hacer restauraciones clase 1, clase 2 o clase 5, siempre ayudados de matrices. Uno de los cementos igual que tiene los mejores resultados y los mejores estándares y que a la clínica ofrece los mejores resultados estéticos también es Ketak N100, un ionómero de vidrio modificado con resina en nanotecnología, donde el frasco adhesivo y acondicionador permite un previo tratamiento de la superficie para su colocación. Hoy los resultados, como un recubrimiento directo o una restauración interina, nos permiten eliminar parte solamente de la dentina infectada. Más adelante en alguna otra plática tendremos la oportunidad de hablar de una remoción parcial de la dentina infectada, que también son nuevos conceptos en terapia pulpar, y que permite que hagamos tratamientos restauradores de alta calidad con estética, ya les dije, en esta base de preservación y liberación de flúor y propiedades anticariogénicas de los materiales, y que nos ayudamos entonces de matrices de celuloide para llevar el material, y este es el resultado clínico estético inmediato del paciente,
y que sabemos que además de tener un material restaurador estamos favoreciendo la disminución del proceso de caries, estamos cambiando el pH del paciente, estamos provocando la liberación de flúor y estamos haciendo una restauración interina del paciente, cosa que no conseguiríamos con una resina convencional. En algunos otros casos, el manejo de caries, cuando es franco y las lesiones están bien delimitadas, no requiere de un manejo con ionómeros de vidrio y puede hacerse un manejo exclusivo con un sistema adhesivo y la colocación de una resina compacta sin mayor problema y una restauración simple. Hablamos entonces, ya en esta parte final de la plática, de la evaluación de la liberación y de la recarga de flúor. Obviamente es mayor en los ionómeros convencionales. Sin embargo, en este estudio, algunos recubrimientos que se utilizaban, por ejemplo, fueron barnices, se aplicaron algunos barnices sin carga, barnices de flúor, pero lo que me dice la gráfica es que el ionómero de vidrio que no es protegido de una manera excesiva tiene niveles mayores de liberación de flúor. Entonces está bien proteger al ionómero de vidrio, pero durante los primeros 5 a 10 minutos de la reacción ácido-base. Una vez que ha pasado esta reacción ácido-base, la parte crítica, es mejor que el ionómero de vidrio no esté cubierto porque va a permitir una mayor liberación de ionómero de fluoruro, Entonces, cuando nosotros utilizamos alguna matriz de celuloide, estamos favoreciendo y protegiendo mucho el ionómero de vidrio de la deshidratación o de la ganancia de agua, pero estamos limitando esta característica de ellos, que es la liberación de flúor. Entonces, sí se recomienda que cuando buscamos esta liberación de flúor, las matrices que podamos colocar solamente permanezcan entre 5 y 10 minutos y las podamos retirar en la misma cita para no dejarlas un tiempo mayor. Entonces, la conclusión del estudio es que la liberación y recarga de flúor es mejor cuando no existe desecación o mojamiento, cuando se hace la colocación inicial o el fraguado inicial del ionómero de vidrio. Hay algunos otros ionómeros de vidrio disponibles en el mercado, como es este ionosil de Boco, que sirven específicamente para hacer recubrimientos en el fondo de la cavidad. A mí, en lo particular, la manipulación del material a veces es complicada cuando quiero hacer algún recubrimiento. Estos materiales nos permiten tener una buena manipulación del cemento de ionómero de vidrio y sobre todo colocarlo en el lugar preciso donde lo queremos tener. Aquí vemos, por ejemplo, una restauración a cambiar. Vemos la dentina y aquí veo yo mi recubrimiento a base de ionómero de vidrio, que maneje el ionómero de vidrio de la casa Boco Ionosil y que me permite una aplicación muy similar a la sensación cuando estoy colocando un sellador de fosetas y fisuras. A partir de ahí, hacer una restauración convencional. Obviamente el terminado y el acabado y el pulido. Y ya en esta recta final de la plática, entonces, abordaremos un poco más acerca del tema de las biocerámicas, puesto que ya les había mencionado en un punto que las biocerámicas o los materiales hoy se van a definir como materiales bioinertes, bioactivos y biodegradables, y hice una pequeña definición y relación entre cada uno de los conceptos. Este artículo, que es una revisión de la odontología restauradora y de endodoncia, que es del año 2015, me explica específicamente que los materiales que hoy considero como materiales bioactivos están incluidos materiales como hidroxiapatita, fosfato de calcio, bioglass, ionómero de vidrio, MTA y cementos enriquecidos con calcio, como puede ser cementos sintéticos de silicato de calcio, Teracal, o cementos sintéticos de silicato tricálcico, que denominamos en biodentin. Las grandes ventajas que tienen los cementos enriquecidos con calcio es que tienen una buena fluidez, que su espesor es mínimo, el tiempo de fraguado es corto y que puede ser en presencia de humedad, que promueve la formación de hidroxiapatita, promueve el proceso de diferenciación de células madre y induce la formación de tejido óseo. En este caso observamos una cavidad profunda que prácticamente deja ya al descubierto parte del tejido pulpar, donde yo puedo hacer un recubrimiento con cementos reforzados con calcio, como es el cemento sintético de silicato tricálcico. Abarco la superficie y ahora lo que va a hacer es promover la diferenciación para que exista una nueva formación entonces de dentina, pero es un material que estimula a la formación de dentina por la actividad que tiene.
Algunos materiales nuevos y que están próximos a llegar también, hablamos de NeoMTA, de NewSmile o el NeoMTA, que grandes de sus particularidades es la cantidad. Es un frasco de 7.5 gramos y entonces este frasco de 7.5 gramos que no viene predosificado me permite hacer pequeñas mezclas. Lo que yo necesito hacer y garantizar es cuál es la correcta relación de líquido y polvo. Recuerden que al igual que los cementos de ionómero de vidrio, la cantidad que yo maneje de líquido y de polvo, entonces van a ser las cantidades que garanticen las propiedades físico-químicas de los materiales de restauración. Actualmente estamos trabajando en el tratamiento de algunas pulpotomías. Prácticamente les diré que las aplicaciones tanto de cementos de MTA como de Biodentin en el área de la odontopediatría apuntan a los recubrimientos indirectos, recubrimientos directos y en el tratamiento de pulpotomías para aquellas filosofías de regeneración. Y estos son los resultados radiográficos de algunas pulpotomías que se han hecho a lo largo de este tiempo. Seguimos en el estudio, seguimos tratando de reportar. Por ahí hay algunos artículos que van a aparecer en el transcurso de este año sobre reportes de la literatura que hemos hecho en algunos materiales. Y obviamente donde ofrece los mejores resultados los cementos de MTA es en el tratamiento de dientes permanentes jóvenes. En el tratamiento de dientes permanentes jóvenes como un recubrimiento, donde el objetivo principal del recubrimiento sea entonces favorecer el cierre apical y el incremento de la formación radicular. Sin embargo, si más adelante la necesidad de un tratamiento convencional aparece en el paciente, esto debe de ser realizado. En esos momentos el recubrimiento pulpar que se realiza a base de MTA o de Biodentin tiene solamente que ver con favorecer el cierre apical y la formación radicular del diente permanente en formación. Entonces, en un resumen, hoy utilizamos los cementos de Biodentin, los cementos de MTA en el área de la odontopediatría como recubrimiento indirecto, recubrimiento directo, cuyas características específicas serían que sea una comunicación que no sea que no sea propiamente por el proceso de caries, que el diente se mantenga asintomático, que tenga la cantidad suficiente de longitud radicular y que obviamente sea bajo un tratamiento limpio donde yo tengo un aislamiento absoluto. Pues no me queda más que darle las gracias como siempre al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y felicitarlos por este logro en su primer congreso virtual indisciplinario y agradecer como siempre a todas las personas que hacen posible que esta plática pueda ser transmitida, grabada y reproducida. Les dejo mis teléfonos de contacto, me despido de ustedes con mucho afecto como siempre y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a todos, hasta pronto.